Tenemos una persona interesante aquí con nosotros en nuestros estudios y es un distinguido comunicador de Salcedo, Arsenio Estrella. Y es interesante escuchar cómo fue la historia de las comunicaciones allá en Salcedo. Es una persona muy inteligente que conoció de cerca a algunos locutores allá en Salcedo, programas. Era inquieto en esos momentos de su vida joven, porque la gente lo quería mucho en todos los lugares, especialmente la familia Collado, que tanto se ligó también con la familia Estrella, y precisamente Arsenio Estrella Collado, y ahí viene su nombre, Eduardo. Muy bien, entonces nosotros quisiéramos escuchar de nuestro invitado, el distinguido Arsenio, cómo surge él, o sea, sus orígenes, cuál fue su desarrollo antes de iniciarse en la locución. Bueno, como ya ustedes lo dijeron, Arsenio Estrella Collado de Salcedo, exactamente. Señores, yo tengo muchas anécdotas en cuanto a esa situación de locución. Yo siempre admiraba a Ramón de Luna, de Santiago, que todavía está vivo. Y recuerdo que yo soñaba con ser el locutor. Y estuvo una vez un señor que llevó una emisora a Salcedo. El señor se llamaba Achecar. Y recuerdo ahora mismo que cuando yo oía a Ramón de Luna, siempre me iba a los jardines. Y yo no sé si ustedes recuerdan unos capullos que hay. Y yo, como me gustaba mucho la locución, cogía y andaba por todos los caminos, llamando a todos los vecinos para que ellos me escucharan. Y eso para mí fue tremenda anécdota en esa situación. Salcedo para mí ha sido la leyenda número 1 en cuanto a mi vida. Mi vida es Salcedo. Yo creo que no habrás otra provincia que podrás llevarme a esa luz de ese maravilloso pueblo, mi pueblo de Salcedo. Yo tengo una interrogante. Normalmente cuando uno está en la escuela, ve otros jóvenes. A veces uno ve en el barrio personas que laboran en un colmado, en una cafetería. De casualidad, esos jóvenes de Salcedo llegaron a ser locutores en su época. No conociste a nadie que laboraba de manera técnica y que se desarrolló y se convirtió en locutor en esa época. ¿O qué historia tiene de algún amigo suyo, Estrella, que haya llegado a ser locutor viniendo de abajo? Bueno, sí, yo conocí muchos locutores que llegaban a Salcedo y como para mí era un sueño, yo quiero que tú sepas que fue una escuela, pero una escuela tremenda porque el sueño mío era ese, ser locutor. Y Salcedo para mí yo creo que jamás lo olvidaré. Pero los programas que participaban, ¿cómo tú lo veías? Los locutores eran inteligentes, habilidosos, se llevaban muy bien en esas cabinas. ¿Cuál es la historia de la profesionalidad de ellos? Bueno, en Salcedo los locutores, así como yo, lo que nos gustaba era los comerciales. Yo era un experto en los comerciales y eso para mí fue un honor, sinceramente te lo digo. Quisiera que en Salcedo, como hay muchos jóvenes que siempre aspiran a esa situación, mantengan el mismo sueño, la misma formación que hasta ahora yo la mantengo. Don Arsenio, usted dice que una de las cosas que más le llamaba la atención eran los comerciales. ¿Cómo se hacían los comerciales en la radio de Salcedo en esa época? Sí, los comerciales se hacían a través de las tiendas, las ferreterías y otros más. Y uno tenía que sacar de abajo
para tratar de que esos anuncios comerciales de las ferreterías le llegara al público. Porque ese era la meta principal que tenía el locutor para que el pueblo entendiera bien los productos que se estaban desarrollando y vendiéndose en esa ciudad. Eso significa, Eduardo, que no había mucha tecnología. Era simplemente la radio, no había cámara, no había lo que existe en este momento, 4D, 4K, esto, lo otro. O sea que en esa época la situación era difícil. Y ahora, la radio del Salcedo no se transmitía con largo alcance, ¿verdad? Solamente para Salcedo. No llegaba a la capital, no llegaba a Puerto Plata. La emisora de Salcedo solamente era local. Local. Sí, solamente local. Creo que podría llegar a 8 o 10 kilómetros de longitud. Era lo más que podría llegar. Del lugar donde se transmitía. Sí, solamente. Y dime una cosa, ese gobierno de esa época no atacaba la locución. Bueno, en Salcedo no se atacaba la locución. Al gobierno, porque el gobierno siempre había que llevarse de las instrucciones desarrolladas, de las metas que el locutor tenía que llevar. De lo contrario, no podría anunciar ningún programa a menos que no sea desarrollado a través de esa situación. O sea que ninguno estaba opuesto al gobierno del momento. No se podría, no. Jamás. En lo contrario, tú sabes cómo era en aquellos tiempos de Trujillo. No, jamás en la vida. Cuando un locutor comenzaba a desarrollar un programa, tenía que tener el escrito para no salirse de la situación. O sea, que había que darle seguimiento a la cartilla que se le daba. Solamente. Usted habla ahora de la radio, que en época de Trujillo, y usted me está hablando de Salcedo. Pero Salcedo es una ciudad icónica en la época de Trujillo, porque precisamente ahí fue que mataron las hermanas Mirabal. Entonces, ¿qué usted me puede decir de ese evento que se produjo en Salcedo, que la ha catapultado al mundo entero? Porque prácticamente pues se celebra un día precisamente en honor a esas hermanas Mirabal y también al chofer que andaba con ellos, Rufino. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Y no solamente eso, Eduardo, también a mí me gustaría conocer los rumores del barrio. ¿Qué decían los rumores del barrio sobre la situación? Que es lo más importante, porque de los rumores es que uno conoce situaciones, porque a veces hay rumores que son verdades. ¿Cómo era la situación en ese momento, según tú escuchaste? Fíjate, yo estaba trabajando en la agencia de correo de Tenares. Y recuerdo una vez que a mí me tocaba un turno y oí por la radio que había un accidente por la cumbre de Puerto Plata. En eso escuché de que las hermanas Mirabal habían tenido un accidente y un compañero mío oí que dijo: bárbaro, la mataron. Cuando ese muchacho dijo esa palabra, en aquellos tiempos, yo no sabía si él lo dijo y para impresionarme a mí, porque siempre había mucho caliece en esa situación. Y yo solamente me quedé mirando y me dieron temblores. Yo dije, pero bueno, Dios mío, ay. Digo yo, Valentina, así se llamaba. ¿Y cómo tú supiste esa situación de las hermanas Mirabal en la cumbre? Dice, ya eso está corriendo por todo el territorio de la República Dominicana. Digo, ay, bendito Dios. Y eso para mí fue muy impresionante. Pero tú llegaste a conocer a las hermanas en algún momento, ¿la viste? Yo conocí las hermanas Mirabal en Conuco. Ellas eran 3 hermanas. Había una
la más pequeñita, que yo siempre la miraba porque ella estaba con la hermana mayor en una tienda que me quedaba a una esquina de mi casa en Salcedo. Y yo siempre la miraba. Y recuerdo que cuando yo supe las noticias de esa situación, a mí me dieron temblores. Me impresionó bastante esa situación. Y más la palabra de ese compañero que me dijo, bárbaro, la mataron. Ay, ¿para qué fue eso para mí? ¿Y qué trabajaba Rufino? O sea, él siempre estaba estacionado en el parque o siempre daba vueltas. ¿Qué hacía él como chofer? No, Rufino era el chofer principal de las hermanas. Mira. No era el chofer principal del barrio. No. No le hacía trabajo a nadie. Nada de eso. Había dos personas que las hermanas Mirabal usaban, que era a Lorenzo Collado, pero ese día Lorenzo tuvo la suerte de que no lo llamaron. Entonces Rufino fue a que ellas localizaron. Y cuando Rufino la llevó al sitio que ellas querían ir, que era por allá, por la cumbre de Puerto Plata, entonces tocó la mala suerte de esa situación. Pero, don Arsenio, ¿no se dice que ese día ellas venían precisamente de la cárcel de Puerto Plata de visitar a su esposo, y entonces en el trayecto de vuelta que venían de Puerto Plata hacia Salcedo es que la interceptan en el camino? Sí, ellas andaban visitando al esposo el esposo de una de ellas. Entonces cuando regresaban ellas, entonces ahí fue que la interceptaron y la echaron por una barranca grandísima. Y eso fue bastante grandísimo para el pueblo de Salcedo, porque las hermanas Mirabal eran las personas que siempre estaban con ese amor y ese deseo y esa virtud que tenían ellas. Y fíjese la mala suerte que tuvieron ellas en ese sentido. A mí me llama la atención de que en Salcedo no hubo movilización en ese momento después de la muerte de las hermanas. O sea, no hubieron marcha, no hubieron en Salcedo. No, es lo contrario. Que se movía y llamaba la atención. Ya tú sabes los tiempos de Trujillo. Ay, mamacita. ¿Y quién se movía con eso? En lo contrario, todo el mundo se ponía la mano en la cabeza, pero con ese silencio que le causaba a cada uno de las personas de allí. O sea, que era un silencio sepulcral. Claro. ¿Y quién decía nada en esos tiempos? Jamás en la vida. Pero ¿y la radio qué decía? No. ¿Cómo, ¿Qué se decía en la radio en ese tiempo? Cero. La radio no podía hablar de esa situación. Jamás en la vida. En aquellos tiempos, no. Yo siempre escuchaba la radio de Santiago, la voz de la reelección, para ver si decían algo, pero no, que va, jamás en la vida. ¿Tiempo de Trujillo? No. Y esa gente que dicen que cuando Trujillo eran héroes, que era una situación de que eran unos leones, que todo eso es solamente palabras. ¿Palabras? Palabras. Mira, cuando las situaciones de ese gobierno de Trujillo, había que tenerse siempre un zipper. Tú le tenías miedo hasta a los mismos compañeros de tu escuela. No, jamás. Trujillo, para todo el pueblo de Salcedo, era el padre de la patria de allí. Y no de allí, no de toda la provincia que es la República Dominicana. No, había que respetar esa situación. Don Arsenio, usted que es un veterano de la radio escucha, ¿qué nos puede decir desde el inicio, que se inicia en el 52 hasta esta época? ¿Cómo fue el desarrollo precisamente de esa profesión que usted siempre amó y soñó siempre de ser uno de esos locutores, al igual que Ramón de Luna y Micucha en Santiago? Una pregunta adicional a eso, Eduardo. Allá se escuchaba Radio Televisión Dominicana, que era de Trujillo. ¿Eso era lo único que se escuchaba?
Allá se escuchaba... Ese tiempo era la voz dominicana. Mira, la voz dominicana de la capital y la voz de la reelección de Santiago era la que... ¿Y por qué le pusieron reelección? ¿Por qué la voz de la reelección? Hablen un poquito. Bueno, en cuanto a la voz de la reelección, no te puedo hablar de esa situación porque no sé por qué nació ese nombre de la voz de la reelección de Santiago. No me diga. Sí, no sé cómo nació esa situación. O sea, que sería que... O sea, que ya eso se interpreta. No. La reelección permanente. Sí, no. ¿Verdad? Sí. No. Un tipo ahora, que... no sé de dónde nació ese nombre. ¿Cómo se creó ese nombre? Porque yo me imagino que se creó porque por orden de Trujillo había una reelección permanente, porque imagínate, él siempre era el candidato. No. Y por lo menos había una guía para esa situación. Todas las personas que cogían un micrófono tenía que tener lo que se va a decir, una formación que le daban los dueños de las estaciones de radio. O sea, no había, y de ahí no te podías salir. O sea, no había libertad de expresión. No había libertad de expresión en ese sentido. Yo no sé cómo se puede vivir en una sociedad así en ese momento, porque la verdad es que hay que estar tranquilos porque amamos República Dominicana y estos cambios democráticos han servido de mucho. Ya yo interpreto los papeles de una serie de políticos que dieron su vida, de la izquierda especialmente. La izquierda hizo su papel en su momento. Fueron muchos jóvenes que luego, por herencia del pasado, tenían la misma característica trujillista y fueron muchos jóvenes que murieron, Eduardo. Se puede ver muchos clubes que en ese momento trabajaban en actividades culturales. El teatro mandaba un mensaje. Yo recuerdo que yo participé hasta en teatro en los años del 60 y pico. Yo no soy tan viejo, pero participé en teatro. Y ahí los libretos que se llevaban era precisamente de protesta, con una protesta artística inteligente. Es decir, que este país, los cambios que ha realizado han sido a favor de los dominicanos. ¿Qué te opina, Eduardo? Así es. Déjame hacerle una pregunta a don Arsenio. Don Arsenio, díganos alguna anécdota de algunas, diríamos nosotros, de los programas que usted hacía en la radio de Salcedo y que provocaron alguna situación de cualquier motivo, o sea, algo que, qué sé yo, como que chocara con alguna gente y tuvo algunas situaciones en ese sentido. No, Salcedo, uno tenía que tener una disciplina guiada naturalmente para uno poder hablar en la radio allí, porque nosotros, los locutores de esa época, si no teníamos una guía, no podíamos... O sea, no había contradicciones. No podíamos actuar. Ahí no podía haber anécdotas de radio de que... Y el que se salía de esa guía, pues... Adiós, pero una vez esas son las anécdotas, tírenos una de esas. Una vez recuerdo yo, dando la hora, que siendo, oye eso, siendo las 3 de la tarde, yo he dicho, señoras y señores, son las 12. ¿Las 12? Del mediodía. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Oye, se apareció el dueño de la emisora y me dijo, Cristiano, usted me va a cerrar la emisora, por Dios. Déjase, piense bien lo que usted va a decir. Desde ahora en adelante, usted va a tener una guía y de ahí no se me salga, porque yo sé que usted es bueno en esta situación. Ok, o sea que ahí no podía nadie equivocarse. No, nada. Eduardo. Eso está bien porque eso le da calidad a la radio y parece ser que desde esa época había personas que en su institución mantenían la calidad en el servicio. O sea que el país se ha desarrollado bastante. Miren ahora nosotros tenemos cientos de locutores en la radio en la República Dominicana. Y qué decir, ustedes pueden ver ahí muchos programas en YouTube donde entrevistan, dan su posición, y toda esa gente de vida son de calidad, déjame decirte, Eduardo.
O sea que yo felicito al sistema democrático de la República Dominicana, que han mantenido hasta ahora fruto a mucha sangre y mucho sudor de trabajo. ¿Qué tú opinas, Eduardo? Claro, nosotros pues tenemos que felicitar a esos pioneros como don Arsenio, que son de los pioneros en las provincias, en el desarrollo de la información, porque siempre se dice que la información es poder, pero también la información es desarrollo. Entonces prácticamente esos pioneros que hicieron que nuestro país hoy en día tenga esa gran gama de comunicadores y de estaciones de radio y televisión. Hoy la radio es también televisada, don Arsenio, o sea, prácticamente ha evolucionado tanto que la radio no solamente ya es en una cabina cerrada, sino que también hoy día pues es televisada. De manera que nosotros felicitamos a esos laboriosos, abnegados, porque prácticamente, como dice don Arsenio, él vivía eso. Para él eso no era ni un trabajo, ni un esfuerzo, sino que para eso era como si fuera un disfrute, que prácticamente lo anheló, y eso precisamente nosotros tenemos que hoy valorarlo y decirle a los nuevos jóvenes que con ese mismo amor que se trabajó en esa época, también se haga ahora, porque cuando usted hace algo que le gusta, usted lo vive, y si usted lo vive es prácticamente calidad de vida para usted como ser humano. Así que nosotros felicitamos a esos grandes pioneros, pero queremos seguirle preguntando a don Arsenio. Hay una pregunta. ¿Cómo prácticamente llegó él a poder ser locutor en Salcedo? Porque me imagino que era un anhelo, pero no es solamente el deseo y la voluntad, sino que se supone que hay que ser amigo, camino para poder llegar donde el anhelo. Había que ser amigo de alguien, que ese amigo de alguien llevara donde otro amigo de alguien. Luego él se presenta a un locutor, ese locutor se interesa de que uno se desarrolle, lo lleva entonces a la emisora. Hay pasos previos que me gustaría saber. Y cómo, me gustaría saber de Arsenio también, sí, cuando él le dio esa oportunidad. Oye, nosotros, los locutores de esa época, yo tengo muchas anécdotas en ese sentido. Yo recuerdo... ¿Qué amigo te lleva a bregar con la locución? A mí lo que más me gustaba era oír a un locutor de Santiago, que lo mencioné, Ramón de Luna. Bueno, pero... no obstante a eso, tú sabes cómo a uno le estaba llegando esa situación, porque a mí me gustaba bastante. Yo cogía un capullito de una flor que se llamaba lirio, que tiene como si fuera un micrófono, y yo cogía ese lirio y empezaba a llamar a la gente por los caminos. Fulano, 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 ¿cómo están? Fulano. Porque yo soñaba ser locutor en ese sentido. ¿A quién tú conociste que te llevó a la emisora? Yo conocí a varias personas que me ayudaron bastante a llegar a la locución. Ellos eran de Santiago y uno era de la capital. Y eso me motivó bastante, porque ellos para mí fueron maestros en ese sentido. Me ayudaron bastante. Siempre estaban encima de mí con esa corrección que había en ese sentido. Una pregunta, fuera de la locución, supe que trabajabas en el correo. ¿Cómo llegaste al correo? Yo trabajaba en el correo, en el departamento de telecomunicaciones, y de ahí me hicieron agente de correo en Tenares. Y estando en Tenares, entonces me hicieron agente de correo de Salcedo otra vez, porque yo progresé bastante en ese sentido. A mí me gustaban mucho los trabajos. ¿Y cuál es el salario en esa época? Yo ganaba 30 pesos y me alcanzaba para todos en esa época. 30 pesos. Para mí fue ascenso. Yo ganaba 15
y me aumentaron a 20. Y cuando me llevaron a 30 pesos, óyete, para mí fue una alegría bastante. Ministro Eduardo, que ahí eran dólares. Don Arsenio, pero me gustaría saber, para usted llegar a ser locutor, ¿tuvo que hacer algunos cursos o algunos entrenamientos? ¿Cómo fue eso realmente? Fíjate, para yo ser locutor, yo tuve que pasar un proceso de unos maestros que llegaron allí, que eso me ayudó bastante. Si yo no hubiera tenido esos maestros, yo no hubiera llegado a nada, porque siempre estaban encima de mí. Yo recuerdo al dueño de la emisora, que se llamaba, porque falleció, vivía en San Juan de la Maguana, a Checar, y él me decía, tú eres mi hijo, y yo tengo que sacar algo de ti, porque veo que tú tienes talento para esa situación de locución. Digo, muchísimas gracias, señora Checar. Y el pobre falleció en San Juan de la Maguana. Me da pena mencionar esa situación. Bueno, entonces, Eduardo, 30 pesos era un dineral. Parece que el mundo ha cambiado con ese asunto de la moneda. Bastante. Porque 30 pesos era un peso diario. fíjate que aquí hay gente todavía ganando 10,000 pesos y le va mal. Pero déjame decirte que en ese tiempo que él está hablando, pagaban un día a los trabajadores por un clavado, que eran 20 centavos. Un clavado era 20 centavos. 20 centavos. Ahora 1,000 pesos le pagan. Ahora, en estos tiempos, le están pagando 1,000 pesos. Oye, eso. O sea que de un clavado a 1,000 pesos. Sí, y ahora, sí, 1,000 pesos. El que no le da 1,000 pesos a un haitiano de esos que está laborando en esos campos y esas cosas, no te trabaja. No, ¿Cómo va a ser? Tiene que darle 1,000 pesos a ellos. O sea que gana más que un dominicano. Claro. O sea que estamos hablando Ahora, de 30 pesos a 30,000 pesos. Sí, ahora esa gente trabaja. Se ha duplicado. ¿Qué le parece, don Alberto? Esa gente trabaja, ¿sabes? Sí. O sea, usted está diciendo que los dominicanos casi no les gusta trabajar. El dominicano, ¿Eh? déjame verte la cara. O sea que usted cree que ya los dominicanos no están interesados en trabajar en construcción. El dominicano lo que le gusta las cosas fáciles, usted no lo sabe. No creo, ¿no? Porque- Sí, hombre, sí. o sea, usted dice que los dominicanos la construcción, no les gusta la construcción, no les gusta la agricultura, sembrar, cosechar. O sea, limpiar el trabajo los duro, campos. el trabajo duro le sale cogiendo. No, yo creo que tú sepas una cosa, que en los campos, de donde yo tengo allí un terrenito, yo tengo que buscar haitiano. El dominicano no te trabaja, Por más que lo por ofrezcan. más que lo ofrezca. El dominicano lo que le gusta es que tú le des y irse a una esquina a beber romo. O sea, los centros cerveceros de las esquinas. No, sí. Siempre en los campos hay sitios, hay esquinas que se reúnen, todos esos campesinos, y comienzan A chupar ahí. chupar ahí. O sea, es una situación difícil. Yo creo que necesitamos duplicar. Ahora, no sé cómo duplicaríamos la educación porque las aulas están llenas de amigos extranjeros. Pero yo lo que creo es que a ellos lo que debieron hacerle es un horario especial, nocturno, para darle seguimiento a los dominicanos en su mañana y su tarde. Y hacer un horario especial, porque creo que ya hay profesores ya contratados que enseñan creol, Claro. que no profesores haitianos. Inclusive, déjame decirte que se estaba planteando que en los hospitales contratar haitianos para que le den clases a los médicos, para interrogatorio médico, para comunicarse con esos extranjeros con el idioma creol. Para poder darle una mejor calidad. Claro que del sí. servicio. Yo creo que ya, como ya ellos son compañeros que están en República Dominicana y se le ha brindado muchas facilidades el gobierno, yo creo que ya hay que comenzar a hacer una especie de embestida escolar, clases en los hospitales, después que se haga la entrega de guardia, darle entrenamiento a los médicos para que se comuniquen con el idioma de creol. Ya todas las instituciones que tú vas, hay amigos que tú visites un edificio, la primera persona que te saluda es un haitiano, hay que hablar creol. Entonces ya el creol debe ser parte del lenguaje de la República Dominicana. Bueno. Eduardo. Oye, Bueno. yo digo que soy de Salcedo. Y para mí es un orgullo ser de allí. Porque Salcedo
siendo una provincia histórica, siempre ha llamado la atención, porque Salcedo merece mucha admiración de todas las provincias que están a su alrededor. Con esa palabra última, yo creo que ya Eduardo debe de pedir el programa. Bueno, yo quería pedirle a don Arsenio que nos dé un mensaje de como locutor de aquella época a esta nueva generación, A la juventud. que hoy inicia y que vemos que prácticamente, diría yo que en términos cultural, como que ha ido degradando un poco. ¿Qué mensaje usted le deja a esa juventud, Fíjate, para esta nueva generación? Fíjate, hay locutores que a mí me llaman la atención porque tienen una voz afeminada. Y esos son locutores que usan esa formación de su voz afeminada. Para mí es cero totalmente. No me gusta oír ciertas pronunciaciones de personas que les gusta mucho estar en el medio de la locución, pero se les rompe esas cosas con esa voz tan afeminada que para mí es cero totalmente. Bueno, pues con esos consejos pues, de don Arsenio Estrella Que varíe la voz, los locutores. locutor emérito de la provincia hermana Mirabal, del municipio de Salcedo. Así que a esos fieles y amigos televidentes que todos los martes están ahí, le damos las gracias, porque siempre están siguiendo el país al día, para ponerse, como dice el programa, al día de lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. Pasen buen día, buen provecho y que el Señor lo bendiga a todos.